Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador y para y no morirá el homicida hasta que entre el juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, lo echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Vamos a hablar. Padre Santísimo, te damos nuevamente gracias, porque tú nos has bendecido, nos has guardado, pero también, Señor, nos has llevado en tus manos. Dios, tu palabra es buena, tu palabra es fiel, Señor, y en ella hoy reposamos. En tu presencia, en tu palabra, Señor, para encontrar socorro, encontrar, Señor, bendición y misericordia también. Señor, gracias por la vida de mis hermanos y gracias, Dios, porque podemos abrir así la Biblia y poder ver, Dios, lo que hay en tu corazón. Gracias por este tiempo, te pedimos que lo bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tú te acuerdas, hace 8 días estuvimos platicando acerca de la herencia de los levitas, ¿de acuerdo? Todas las tribus del pueblo de Israel, ellos tenían o iban a tener una herencia, y esa herencia era precisamente dentro de la tierra de Canaán, a excepción de Manasés y Efraín y ellos, los cuales decidieron estar de este lado del Jordán, no en la tierra prometida, sino de este lado del Jordán. Entonces, ya Dios había dicho, bueno, ustedes los van a repartir, y dio los nombres de los que le iban a repartir, pero también no se olvida de los levitas. Y entonces les dijo, a ver, los levitas, ustedes van a tener ciudades, y entonces les iba a dar 48 ciudades. El número total de las ciudades de los levitas era 48, y de esas 6 ciudades, 6 ciudades iban a ser nombradas ciudades de refugio. Entonces, ¿de qué significa esto o de qué se trata esto? La semana pasada vimos así una embarradita nomás de lo que era una ciudad de refugio. Dice, para que en ella habite el homicida. Y platicamos un poquito acerca de por qué iba a morar allí el homicida o para qué iba a morar. Pero bueno, el enfoque era mucho en la herencia de los levitas, aquellos los cuales su herencia era Dios, y entonces ellos deberían prácticamente de ser una influencia positiva a todo el pueblo de Israel. Esa influencia positiva traería bendición, traería exhortación, traería ánimo para que la gente, el pueblo de Israel, pudiera buscar a Dios o pudiera buscar de Dios en su vida. Pero el asunto es de que, bueno, en la práctica
este asunto da mucho de qué desear por diferentes intereses, que ahorita ya no vamos a platicar, pero por diferentes intereses, egoísmo, atención a las personas, a mí mismo y todo ese rollo que de repente el pueblo de Israel empezó a filtrar dentro de su corazón. Pero esa es otra historia. Vamos a hablar de estas ciudades de refugio. Bueno, las tribus que reciben una herencia más grande debían de apartar más ciudades para los levitas. Es decir, por ejemplo, los de Rubén o los de la tribu de Benjamín, cada uno debería de formar un territorio en base al número precisamente de los integrantes de esa tribu para, en ese caso, el censo que ya pasamos, ¿recuerdas? Estamos estudiando el libro de Números y entonces en ese libro pues está un censo que ya pasamos. Y entonces aquel pueblo, aquella tribu que estaba más grande, iba a otorgar más ciudades en proporción. Pero en total fueron 48. Y de esas ciudades, 6 iban a ser precisamente ciudades de refugio. 3 de este lado del Jordán y 3 de aquel lado del Jordán. Es interesante porque en un principio tal vez las 6 ciudades iban a estar dentro de Canaán. Pero Dios pone 3 ciudades fuera de la tierra de Canaán, de este lado del Jordán. Es interesante eso. Entonces, ¿para qué significaban o para qué servían estas ciudades de refugio? En estas ciudades de refugio o en estas ciudades que los levitas obtendrían, y te acuerdas precisamente que eran una extensión de 3,000 codos alrededor de la ciudad, que era más o menos 1,500 metros, o sea, 1,5 kilómetros, que no es mucho prácticamente. Entonces se garantizaba que ningún israelita con estas ciudades específicamente puestas, estratégicamente puestas, se ganaba o se garantizaba que ningún israelita estaba demasiado lejos del santuario. Estaba demasiado lejos de los levitas para que entonces se pudiera beneficiar ese israelita del ministerio de los levitas. ¿Ok? Estamos hablando de una influencia de los levitas dentro del pueblo de Israel. Estamos hablando de una influencia de la palabra de Dios en el corazón de los levitas, y entonces los levitas también a su vez eran una influencia para todo lo demás, el pueblo, pues, el pueblo, el restante de Israel. Entonces, para poder beneficiarse el pueblo de Israel de la presencia de los levitas, entonces debían de estar estas ciudades de refugio o estas ciudades para los levitas. 6 ciudades de refugio. Y esas 6 ciudades, bueno, eran especiales. Y entonces la palabra dice, bueno, era así como poner una en el norte, otra en el centro y otra en el sur, más o menos. Esa era la distribución, norte, centro y sur. Y entonces, cuando hablamos del ministerio de los levitas, cuando hablamos de que, bueno, están las ciudades y las iban a dar esas ciudades, 48, pero aparte 6 ciudades más, y para que todo el pueblo de Israel se beneficiara del ministerio de los levitas, ¿a qué nos referimos con ese ministerio levítico? ¿A qué nos estamos refiriendo con, bueno, se van a beneficiar del ministerio de los levitas? ¿A qué nos estamos refiriendo con ese ministerio en medio del pueblo de Israel? Bueno, vamos a buscar unos versículos y te voy a leer, por ejemplo, Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 9. Levítico 10, 9, y dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Versículo 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, una de las cosas dentro del ministerio de los levitas era poder enseñar al pueblo de Israel la ley. Y entonces los levitas, y estamos hablando de 2 grupos de personas, ¿no? Estamos hablando aquí en el contexto, en Levítico capítulo 10, estamos hablando de Aarón y de sus hijos. Estamos hablando de los sacerdotes. Pero ahora que vemos Números, estamos hablando de los levitas también. Entonces, si tú recuerdas, la chamba de los levitas era precisamente cargar el tabernáculo, desarmar el tabernáculo, armar el tabernáculo, llevarlo para allá, traerlo para acá. Pero cuando entraran a la tierra prometida, seguramente el tabernáculo ya no tendría que andar para todas partes, sino estaría en un lugar específico.
Y los levitas eran asistentes de los sacerdotes. Estos levitas estaban ayudando a los sacerdotes en los sacrificios diarios, en la limpieza, estaban ayudando prácticamente en el templo, o más bien en el tabernáculo todavía. Y entonces todos ellos ayudaban en limpiar, en lavar, en estar aquí, en estar allá, algunos por turno, en alabanza, todo esto, ¿no? Que ya hemos visto en alguna ocasión. Pero algo muy específico era que estaban más en corto, así, cerquitita de poder escuchar la palabra de Dios, de poder escuchar la ley de Dios. Entonces, no existía una Biblia, no existían así como, ¿qué quiere una Biblia? Ya les dábamos Biblias a todos, ¿no? Y entonces ya todos pueden abrir su Biblia y pueden leer lo que Dios dice. No, sino que los levitas eran los que comunicaban la voluntad de Dios a todo el pueblo de Israel. Y entonces cuando los levitas cumplían ese ministerio, podían decir a todo el pueblo lo que estaba bien o lo que estaba mal. Y hay una referencia aquí que dice, no beberéis vino ni sidra. ¿Qué es lo que hace el vino con las personas? Literalmente, pues los embrutece, ¿no? Entonces no están en su sano juicio. Esa es también una frase que usualmente decimos cuando alguien está ebrio. Dice, no está en su sano juicio, no está en sus 5 sentidos. Entonces no podía discernir si una persona estaba enajenada, como por ejemplo con el vino o la sidra, no podía discernir ni siquiera si su mano tenía 4 dedos o 8. Imagínate, si una persona no podía discernir entre si su mano estaba viendo doble o estaba viendo borroso, ¿cómo podía discernir entre lo bueno y lo malo en la vida de las personas? Entonces, lo que Dios está tratando de decir con estos levitas o este ministerio levítico es que ellos, estos hombres que estarían más cerquita del tabernáculo, tendrían que ser la influencia para el pueblo de Israel para entonces ser guiados y ser llevados por el camino y el propósito que Dios quería para ellos. Es muy interesante, porque Dios siempre usa a las personas para platicar de Dios. O sea, no es así como que, y mira, y vas a poner unas piedras, y las vas a poner unas piedras grandototas, y las vas a poner en la entrada para que todo el mundo la vea. O sea, qué fácil sería eso, ¿no? Pero el asunto sería, o el asunto más bien se tornó, ok, vas a usar a estos hombres para que ellos mismos sean de influencia dentro del pueblo. Más adelante en los profetas mayores, vemos que Dios establecería esa ley en el corazón de las personas. Entonces, lo que estaba buscando Dios es que los levitas fueran de influencia dentro del pueblo de Israel. Una influencia positiva para saber lo que estaba bien, lo que estaba mal, cuál era el propósito de Dios para que la gente no se desviara. Era ese propósito. Y cuando Dios puso, bueno, vamos a tener 48 ciudades en todo el territorio, era para que nadie se olvidara o para procurar que nadie se olvidara de que eran dependientes de Dios, aunque ya estaban en la tierra prometida. Busca Números capítulo 6, versículo 22. Números 6, 22. Y vamos a ver un pasaje muy interesante y muy famoso. Números 6, 22 nos habla acerca de la bendición sacerdotal. Alguna vez lo has escuchado, yo creo. La bendición sacerdotal. Y dice así, Números 6, 22. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, esta es una oración que usualmente se le daba o se recitaba precisamente en ocasiones especiales o cuando se ungía a alguien. Era una bendición muy especial, una oración muy especial para el pueblo de Israel. Entonces, aquí en este caso, los sacerdotes y la tribu de Leví tenían una gran responsabilidad entre el pueblo de Israel. Hablamos del ministerio levítico. Tenían una gran responsabilidad entre el pueblo de Israel. Y no podemos encasillar a los sacerdotes y a los levitas en que tenían una serie de privilegios, ¿no? Es que era el sumo sacerdote, es que eran los sacerdotes, ¿no? Es que eran los levitas y ellos tenían ciertos privilegios. No podemos encasillar a estos cuates, a estos hombres de esta manera.
Porque también tener una gran responsabilidad, y esa gran responsabilidad es lo que estamos hablando, ser de influencia positiva, ser de influencia bíblica, ser de influencia celestial a todo el pueblo de Israel. Entonces, no solamente tendrían privilegios, ¿y qué privilegios podrían tener, no? Pues es que se comían de las ofrendas o comían de los diezmos, y eran muchas las ofrendas, y eran muchos los diezmos, y comían de los sacrificios por el pecado, y harto pecado que había en Israel, entonces estaban bien gorditos, ¿no? Por comer tanto de eso, ¿no? No solamente hablemos de privilegios. Los levitas debían cumplir su trabajo, debían cumplir su chamba, y no era solamente ir y entonces ir a limpiar el tabernáculo de la sangre de los animales y sacar todas las cenizas. No solamente eso, sino lo más importante, creo yo, que era la chamba del pueblo de los levitas, de la tribu de Leví, era procurar la relación entre el pueblo y su Dios. ¿Ok? Eso creo que era lo más importante. Procurar la relación entre el pueblo y su Dios. Y entonces tal vez, si hubiera sido yo levita en aquel entonces, a lo mejor hubiera dicho, me encuentro a cualquier persona, ¿no? Y te digo, me cuentas tus problemas y, oye, mira que he estado mal, y mira que esto, y mira que mi esposa, y mira que mis hijos, y mira que mi esto, y mi suegro. Y entonces, si yo hubiera sido levita para procurar la relación entre tu pueblo de Dios y tu Dios, entonces te diría, bueno, ¿y has ido a Dios a preguntarle qué es lo que quiere realmente? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que presentaste holocausto? No, pues hace poquito, hace como 3 años, ¿no? ¿Y cuándo fue la última vez que presentaste un holocausto para hacer las paces con Dios? Un holocausto de paz. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste las primicias de tu campo? Es que, mira, mi hermano, es que en todos los campos de mis demás hermanos llueve y las milpotas están grandototas, y la mía nomás salen unos molonquillos ahí, bien chiquitillos, y ni siquiera tengo para comer. Estoy en bancarrota, ya le debo a Coppel, ya le debo a Electra, ya le debo a todos los demás. Y estos sí, o sea, son abundantes, y entonces estás diezmando, estás haciendo lo que Dios dice en su palabra, lo estás haciendo, lo estás cumpliendo. No lo estoy cumpliendo. Entonces, ve y hazlo. Un levita tenía que procurar la relación entre el pueblo y su Dios. Un levita tenía la intención, intencionalmente, de decirle a la gente, debía de hacerlo. Eso creo que era la chamba, de decirle a la gente, ¿cuándo fue la última vez que le diste la cara a Dios? Bueno, recuerda que no podían entrar hasta el lugar santísimo, pero sí podían llevar sus animales, sí podían llevar esos sacrificios, sí podían llevar primicias, sí podían llevar, ok, ¿tú qué trajiste? Traje un chivito, ¿para qué? Nada más porque Dios es bueno. Ok, tráetelo, ¿no? Y entonces era, grábate eso, procurar la relación entre el pueblo de Israel y su Dios. Y entonces imagínate que un levita estaba viviendo en una de estas 48 ciudades, y de repente alguien se acercaba y entonces le decía, ok, mira, tengo estos problemas, tengo estas broncas en mi vida, y mira que esto y que aquello. Y el levita decía, no me molestes, yo no quiero nada. O sea, yo qué voy a saber de tu vida, a mí qué me importas, ¿no? Yo, mi relación allá, yo estoy bien con Dios, yo voy, yo busco, tú haz lo que tú quieras en tu vida, yo no me meto, yo te respeto, lo que sea, ¿no? Cada quien su religión, tal vez. Pero el asunto no era ese. El asunto era que los levitas debían de tener una gran responsabilidad. ¿Ya fuiste a ver a Dios? ¿Ya fuiste a presentar holocausto? ¿Ya fuiste? ¿Ya lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué fue lo que Dios te dijo a través del sumo sacerdote? ¿Qué fue lo que Dios te dijo a través del profeta? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Pero si tú no vas, entonces ¿cómo quieres que Dios te dirija? Para eso estaban. Procurar la relación entre el pueblo y su Dios. El papel de la tribu de Leví era, fíjate bien, según esta oración de Números capítulo 6, versículo 22 al 27, era el de manifestar el rostro de Dios. Y dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso era parte de la chamba de los levitas, reflejar el rostro de Dios como un espejo. ¿Qué es lo que hace un espejo? ¿Un espejo brilla por sí mismo? O sea, tú estás en la noche allí en tu cama o en el cuarto o en el baño y así en la oscuridad, ¿tú puedes ver tu reflejo? Pues no puedes.
Y entonces le enciendes la luz y ya te ves, ¿no? Y ¡ay! Mejor le apagas, ¿no? Y entonces solamente puedes ver tu reflejo si la luz está encendida. Entonces, a través de la tribu de Leví, solamente podían ver el reflejo de Dios si la tribu de Leví hacía su chamba. Era un espejo. Era así como vamos a ver el reflejo del rostro de Dios en ellos. Y por eso dice, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No solamente era bendición sobre la persona, sino era responsabilidad que la gente, los levitas en primer lugar, debían de tener para los demás pueblos. ¿Y cuál era esa responsabilidad? Protección. Proteger al pueblo de Israel. ¿De qué manera podían proteger al pueblo de Israel? ¿De qué manera? Porque eran muy buenos para agarrar la espada. Eran muy buenos para agarrarse en un trompo. ¿Por qué? ¿Por qué eran buenos? ¿Por qué deben de tener protección? Porque en cuanto más estuvieran cerca de Dios, entonces Dios les protegería más. En cuanto más dependieran de Dios para que los librara de sus enemigos, en tanto más tenían protección. Pero cuando el pueblo de Israel, comenzando por los sacerdotes y los levitas, se olvidaban de Dios, entonces el pueblo de Israel estaba vulnerable. El pueblo de Israel podía venir sus enemigos y entonces los destruían. ¿Qué es lo que pasaba comúnmente, por ejemplo, en el libro de Jueces? Cuando no estaban cerca de Dios, venían sus enemigos y los destruían. Se comían todas sus cosechas, los destruían prácticamente. Entonces los levitas tenían la responsabilidad de brindar protección. Otra era también de reflejar la misericordia de Dios para el pueblo de Israel. No solamente así como, lo que se te pega la gana, sino más bien, a ver, ¿qué fue lo que pasó? A ver, vamos a platicar de lo que pasó en tu vida. Mira, mostrar misericordia, mostrar y procurar la paz entre el pueblo de Israel. También parte de esa chamba era buscar la suficiencia en Dios, encontrar que ellos estaban viviendo una vida en Dios, porque Dios así lo había dicho, y entonces Dios era su herencia y Dios les daba de comer a ellos. Oye, carnal, oye, primo, ¿cómo te va con ese rollo de que Dios sustenta tu vida? Y que tú no tienes tierras ni tienes animales, sino que Dios te da de comer a ti y a tu familia. ¿Cómo te va? No, pues me va de maravilla, me va bien. Tenías una responsabilidad de la búsqueda de Dios en primera instancia. O sea, imagínate el pueblo de Israel. Ellos cada quien en su onda, en sus business y todo el asunto. Y imagínate que ni siquiera los levitas, imagínate que ni siquiera los sacerdotes tuvieran una búsqueda de Dios. ¿Cómo crees que estaba el pueblo? Y eso lo vemos dentro de la historia posterior del pueblo de Israel. Los levitas, los sacerdotes tenían que procurar la santidad entre el pueblo. Y entonces, comiste carnitas el día de ayer, puerco. No puedes entrar no puedes venir a acercarte a Dios. Es que tocaste una persona, un cadáver, entonces no puedes venir a acercarte a Dios. Tenían que procurar la santidad. En cuanto a la sexualidad, es que tú estás de esta manera, es que tú estás de aquella otra manera, en inmoralidad sexual, no puedes acercarte. Si tienes que poner las cosas en orden en tu vida y lavarte y todo el asunto. Eran parte de la santidad, debían de impartir también la justicia y entre muchas otras cosas. Vamos a poner entre comillas y subrayar lo siguiente. En la heredad de la tribu de Leví, porque realmente no tenían herencia, ¿te acuerdas? Pero Dios les había dado 48 ciudades. Entonces vamos a hablar de esa heredad para que vivieran allí. Tenían que vivir al final de cuentas en algún lugar. En la heredad que Dios le dio a la tribu de Leví, Dios ordenaría expresamente ciudades de refugio. Recordemos otra vez esto. Ciudades de refugio para el homicida. Vimos la semana pasada, ¿por qué un homicida? Bueno, tal vez el darle muerte a otra persona es tal vez el pecado o la acción más escandalosa, ¿no? No es lo mismo que tendréis ciudades de refugio para el que le robó un gansito a su hermano, ¿no? Un gansito, pues, de esos así, ¿no? No, sino más bien el homicida, porque es así como que el pecado o la acción más deplorable o lo peor, ¿no? Que una persona puede hacer en contra de otra. Y entonces tal vez es de esa manera, el homicida. Ahora, aquí hay varias preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué exactamente les tocaba a los levitas esa chamba de darle refugio al homicida?
¿Por qué no lo mandaban a la cárcel? ¿Por qué no lo mandaban allá, a esa ciudad donde estaban los leprosos? ¿Por qué no lo mandaban allá a las cuevas, no? Y ¿sabes qué? Mira, vamos a poner la cueva fulana de tal y la cueva sultana de tal, y tú te vas, y si cometes homicidio te vas a refugiar a esa cueva y nadie te puede sacar de allí. ¿Por qué exactamente les tuvo que tocar esa chamba de dar refugio a los homicidas, a los levitas? O sea, imagínate, ¿no? A ver, ustedes levitas, ¿no? Decía Moisés, van a tener 48 ciudades para ustedes. Cada ciudad va a tener 3,000 codos a la redonda para que ustedes puedan tener sus animalitos y sus sirvientes y su casa, y le pueden hacer la casa a tus hijos y a tus nietos y todo va a estar bonito, y además te van a dar de comer todo lo demás pueblo a través de sus diezmos y ofrendas y sus holocaustos y sacrificios. Imagínate, levita, wow, qué padre, ¿no? Me van a dar coche y casa y trabajo, ¿no? Pero voy a mandar al homicida a tu casa. Chale. ¿Por qué? ¿Por qué los levitas tenían esa chamba de dar refugio al homicida? Siguiente pregunta. ¿Por qué los levitas, que debían de ser santos, porque hasta traían una tiara aquí, una diadema que decía santidad a Jehová? Esos cuates que tenían ropaje, que solamente podían presentarse delante del tabernáculo y delante de la presencia de Dios, ¿por qué esos cuates que podían tocar los holocaustos, o podían acercarse al sacerdote, o podían escuchar tal vez o en algún momento la voz de Dios que retumbaba desde adentro del tabernáculo? ¿Por qué esos cuates debían compartir espacio y tiempo, escucha, con el pecado? Pues no, que Dios decía que me seréis un pueblo santo. Y entonces esa santidad va a comenzar por los sacerdotes, el sumo sacerdote y los levitas. Y entonces, si los levitas los había escogido y apartado, si tú recuerdas, ¿por qué entonces tenían que convivir? Porque tenían que vivir allí con los levitas, ¿no? ¿Por qué tenían que convivir los levitas, los santitos, pues, con el pecado, con el homicida? ¿Por qué? ¿No suena raro? ¿No suena inclusive para mucha gente como injusto para otros? Así como que, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si son los levitas, son la crema innata del pueblo de Israel, los que te ven cara a cara, los que escuchan tu voz. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan injusto con ellos? Dale su casa. Es más, ni tienen casa, está rentada, es para ellos. Pero, Señor, ¿por qué? ¿Por qué eres tan injusto para con ellos? Bueno, la Biblia se contesta sola y vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 13. Mateo 5:13. Y dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada. Hollada significa pisoteada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otra vez la pregunta: ¿por qué el levita debía compartir espacio y tiempo con el pecador, con el homicida? ¿Por qué? Pues porque Dios quería que ellos fueran sal y luz en esas ciudades y en medio de toda la nación de Israel, a lo largo y ancho. ¿Y de qué manera podían ser luz y sal? Bueno, ya lo dijimos, en justicia, santidad, la búsqueda de Dios, en la suficiencia de Dios en su vida, protección, misericordia y procuración de la paz también. Y muchas otras cosas. El acercamiento a Dios. Entonces, era una influencia tan grande que los levitas debían de tener para con el pueblo de Israel, que no podían evadirla. Y entonces, ¿sabes qué? El pueblo de Israel necesita de una influencia que los lleve a la búsqueda de Dios. Y por eso a ti te pongo, a ti levita, en medio de todos ellos. ¿En medio de dónde? En medio de tanto pecador.
Si no ha cerrado Mateo, fíjate bien lo que está, fíjate bien el contexto, es interesante esto. Antes del versículo 13 está el discurso de las bienaventuranzas, ¿te acuerdas? ¿Lo has visto? Ahí lo tienes. Ábrelo. Y entonces dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados sois cuando los persiguieren. Y luego si te brincas, la sal de la tierra y la luz del mundo, después habla acerca de la ley. Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara en el cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, juzgar a los demás, la oración, la regla de oro, la puerta estrecha, por su fruto los conoceréis. Nunca los conocí, los dos cimientos. Habla acerca de instrucción dentro de la ley. Y Jesús está citando la ley y dice, es que ustedes han escuchado, no adulterarán, pero yo os digo, y empieza a dar, no una cátedra diferente, empieza a dar un mensaje, no diferente, no opuesto, sino más bien a complementar lo que ya se había dicho en los 10 mandamientos. Raro, suena injusto. Cuando lo ves bajo los ojos de Dios, no lo suena. ¿Por qué? Porque este pasaje, exactamente este de Mateo, se encuentra justo en medio de necesidad de justicia, de necesidad de instrucción del pueblo de Israel. ¿Cómo estaban los judíos y el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús? Sus corazones estaban por todos lados, menos con Dios. Creyendo que el hacer la ley les libraba, los sanaba, los ayudaba, y su corazón estaba tan lejos de Dios. Jesús lo dijo muchas veces, ¿no? Y entonces el pueblo necesitaba instrucción, el pueblo necesitaba consuelo. Y cuando vemos al pueblo de Israel sojuzgado por los romanos, por los persas, por los griegos, por los partos y los medos, 400, 500, 600 años atrás, por los babilonios, vemos que el pueblo tiene una gran necesidad de ese Mesías. Tiene una gran necesidad de que ese Mesías venga y establezca su reino otra vez. Y entonces dice, ok, este pueblo tiene necesidad de protección. Este pueblo tiene necesidad de ser enseñado nuevamente. Y entonces nos encontramos con ese pasaje de la luz del mundo y de la sal de la tierra exactamente en medio. Eso eran las ciudades de los levitas. Eso eran las ciudades de refugio. Estar en medio de la necesidad. Un pastor famoso en Estados Unidos decía, si yo pudiera poner una iglesia junto a las puertas del infierno, lo haría. Para predicar antes de que la gente cruce las puertas del infierno, estarles predicando y decirles, esta es tu última oportunidad, no te metas allí, esta es tu última oportunidad, no vayas para allá, no tienes que ir allí. Él dijo eso. Y no suena tan descabellado ni tan loco. Porque el pueblo necesita instrucción, porque el pueblo tiene necesidad de Dios. La sal y la luz se encuentran justo en medio del hambre de consuelo y en medio del hambre de la instrucción y de justicia. Y es a través de los levitas en cada ciudad en donde Dios establecería su misericordia, su gracia y su reflejo a toda la gente. Y ahora en el Nuevo Testamento es a través de Cristo y a través de su iglesia que tú y yo también somos sal y luz en medio de una tierra de hambre, de consuelo y de instrucción, de necesidad de instrucción. Busca Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios 3, 8. Efesios 3, 8. Fíjate bien, mientras lo encuentras. Efesios 3, 8. Cuando nosotros, vamos a hablar de Calvary Silao. Cuando nosotros todavía no nos cambiábamos para este lugar, algunos de ustedes, y yo tampoco me di cuenta, pero alguno de ustedes se dio cuenta, se percató, o tal vez dijo, caray, mira lo que está pasando. Se dio cuenta de que en esta área, no sé si pasó antes de que nosotros llegáramos, pero yo me empecé a dar cuenta porque estábamos aquí. Esta área en la que estamos, alrededor, prácticamente 1,5 kilómetros alrededor de nosotros, a partir de que llegamos aquí, físicamente, no quiero tampoco súper espiritualizar todo, ¿no?
Pero alguien se dio cuenta que a partir de que llegamos aquí, empezaron las mataderas por todos lados, alrededor de nosotros, prácticamente casi 1,5 kilómetros alrededor de nosotros. Yo lo he pensado muchas veces y lo he masticado otras, ¿no? Así como que, la verdad, igual, si eso hubiera pasado antes de venirnos para acá, igual, y tomamos la decisión de irnos para otro lado, ¿no? Decimos, no, ahí está feo, ahí matan, lo que sea, ¿no? Pero fue hasta que ya pusimos la primera piedra y empezamos a estar aquí que empezó todo ese rollo de la violencia. Y entonces Dios nos pone como sal y luz en medio de una tierra de necesidad, en medio de una tierra que necesita instrucción también y necesita luz, en medio de hambre de consuelo y de instrucción. Y es eso, uno de los propósitos por los cuales estamos aquí. ¿Nos hace falta mucho? Sí, claro que sí, pero encontramos ese propósito en Dios para nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio del canal enlace a los principados y potestades en los lugares celestiales. Se ha dado ahora a conocer a través de los muchos grupos de evangelismo que vienen de todos lados. A través del radio, a través de internet, a través de TikTok y a través del YouTube. ¿Qué dice la palabra? A través y por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Quién eres tú? La iglesia. Así de fácil. Y Dios nos escogió a ti y a mí para dar cuenta de la multiforme sabiduría y para dar a conocer nosotros, tú y yo, no solamente a la gente, sino también, dice, principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, para decirle al propio Satanás quién manda. ¿Te has puesto a pensar en eso? Nosotros fuimos escogidos como iglesia para decirle a Satanás a través de nuestra vida quién manda realmente. A las potestades, dice, en los lugares celestiales. Eso es mucha responsabilidad, hermano. Porque entonces tú y yo fuimos puestos como sal y luz en medio de una tierra de hambre, de consuelo, que tiene hambre por consuelo. Y entonces dice allí, para seguridad y para acceder confiadamente al trono de Jesús. Seguridad y acceso confiable. En otras palabras, decirle a la gente, mira, tú puedes confiar en Dios. Tú puedes conocer a Cristo. Yo conozco a alguien que puede resolver tus problemas y se llama Jesús. Para eso fuimos llamados, para eso somos sal y para eso somos luz también. Y bueno, el asunto de salir, ese es otro rollo. Pero el asunto de el llamado está allí. Busca Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5, Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Pregunta: en tu casa, en tu tiempo de oración, en algún momento te has acordado de orar por esta región? Y digo, no lo voy a medir tampoco, ¿verdad? Pero me gustaría saber en algún momento cuántos son 3,000 codos a partir de aquí. O sea, 1,5 kilómetros. Me gustaría medirlo, a ver hasta dónde alcanza, ¿no? A ver hasta dónde va. A ver qué localidades están dentro de ese rango, de ese radio. San Antonio, Texas, Nuevo México, Romita, La Aldea, no sé. ¿Cuántos
¿Cuántas comunidades hay alrededor de nosotros y qué tanto hemos hecho? Y me gustaría saber también si tú en algún momento, y si no, hazlo, porfa, orar por esto alrededor de nosotros. Específicamente, y vamos a tomarlo de esta manera. Señor, nos has puesto aquí y quién sabe para qué o por qué, pero Señor, si tú has puesto igual como esto, como dice en el Antiguo Testamento, como una ciudad de refugio, algo por el estilo, Señor, todo lo que está dentro de esos 3,000 codos, Señor, ayúdanos a reflejar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a que la gente vea y te conozca. Ayúdanos, Señor, a que la gente también pueda, a través del reflejo en nuestras vidas, poder decirle que tú vives, reinas y que tú perdonas, Señor. Ayúdame a orar por eso. Ahora, busca Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19. Dice, versículo 1, cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y a tus heredes, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y ese es el caso del homicida que huirá allí, vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Si tú te fijas, no vamos a leer todo, pero si te fijas, nuevamente aquí en Deuteronomio hace referencia de las ciudades de refugio. Y vamos a ver a continuación algunas características de esas ciudades de refugio y qué tienen que ver contigo. Y si te das cuenta, dice el versículo 3, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, para que todo homicida huya allí. O sea, no solamente es poner una ciudad, sino también vas a pavimentar la ciudad para que lleguen todos, para que no se caigan. Vas a arreglar los caminos para que haya un libre acceso hacia esa ciudad. Y de alguna manera, metafóricamente, estamos hablando de un libre acceso al refugio que el homicida necesita. Eso es impresionante. Es impresionante cómo la provisión de Dios actúa. Porque si tú te pones a pensar un poquito, Dios de antemano sabía que la gente la iba a regar. Dios de antemano sabía que en algún momento alguien iba a estar, dice el texto aquí en Deuteronomio y también en Números, dice, si alguno estuviera, por ejemplo, cortando leña, paz, y de repente se me sale el cabo y le pega al otro, paz, y lo mata. Imagínate, tienes que ir a la ciudad de refugio y refugiarte allí y esperar un juicio, y entonces la congregación y los ancianos van a enjuiciarte y te van a dar una sentencia. Entonces, qué impresionante es la provisión de Dios, porque Dios sabía que la gente se iba a equivocar y Dios sabía que mucha gente iba inclusive a matar a su prójimo, sin querer queriendo, ¿no? Así como el Chavo del 8, sin querer queriendo. Y déjame decirte algo. Me surgió una pregunta aquí en esto. Bueno, si tú has provisto ciudades de refugio para que vaya el homicida sin intención, ¿por qué, Dios, no pones por qué no evitas la muerte de tus hijos, pues? ¿Por qué mejor, en vez de poner ciudades de refugio, por qué no evitas que la gente muera? O sea, así como que estoy allí o cortando leña, paz, paz, y entonces en ese momento me quitas el hacha, ¿no? Así como milagrosamente, para que no mate yo al otro. ¿Por qué? ¿Por qué no evitas la muerte de tus hijos? Y entonces, pensando esto y preguntándole a Dios, y entonces vino esto a mi corazón. Dice, Dios no impide los actos y las consecuencias de la voluntad humana, pero Dios sí ofrece alivio a nuestras heridas. Dios es respetuoso con cada uno de nosotros y no impide ni los actos de mi propia voluntad, ni tampoco las consecuencias de esos actos. Pero sí me da alivio
para lo que yo he hecho. Y entonces tú y yo estamos tratando de decir, Señor, quisiera regresar el tiempo para poder quitar lo que hice, esa regada tan fea, Señor, ese error tan grande que cometí, Señor. Quisiera regresarlo para poder borrarlo. Dios no va a hacer eso. No impide que tú y yo decidamos, como quiera que decidamos. No impide que tú y yo decidamos, pero sí ofrece un alivio para las heridas que causamos y para nosotros mismos. Alguien pudiera decir, Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué permitiste que ese hombre muriera? No tenía nada que ver. ¿Y por qué permitiste que ese hombre, cortando leña, Señor, matara a su prójimo? El otro ni siquiera estaba ahí, así estaba comiendo unos tacos que se llevó y ¡paz! Lo mataste. ¿Por qué lo permitiste, Dios? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué le hiciste? ¿Permitiste que fuera homicida a él? ¿Por qué no hubiera sido más fácil evitarlo? Y la respuesta sería, yo no lo permití. Y de antemano también te advertí todo lo que yo tenía que advertirte. Y lo vemos en la ley de Dios. Y entonces dice Dios, a ver, no te subas al árbol, porque si tú subieres, entonces a la vuelta de 2 segundos te vas a caer. Y si tú cayeres, entonces te va a doler. Y si te doliere, entonces puedes maldecir. Entonces, por lo tanto, no te subas. No te subirás al árbol. Otra. No cuchilleéis a ese perro. Porque en el momento que tú lo cuchilleéis, entonces ese perro se va a regresar contigo y te va a morder y te va a doler mucho. Y entonces, yo te mando hoy que no cuchilleéis al perro. Y entonces, no es que Dios lo permita. No es que Dios permita esto o permita aquello. Sino que Dios de antemano nos está advirtiendo esto, ¿no? Y lo que te dije fue nada más un chiste. Realmente Dios dice, no mates, no robes, no mientas, no adulteres. Porque Dios sabe precisamente que todo eso causa heridas. Y entonces Dios dice, bueno, yo sé que lo van a hacer. O sea, realmente sé que lo van a hacer. Y sé que van a ir y meter las narices donde no les llaman. Y sé que van a ir y hacer lo que nadie les dijo que hicieran. Y sé que van a herir y sé que van a matar. Yo lo sé, dice Dios. Pero yo no es que lo permita, pero sí voy a poner refugio y a dar bálsamo para las heridas que causen. Es interesante eso, ¿no? Vamos a ver unas características de las ciudades de refugio. Ya vimos que los levitas eran de influencia, ¿ok? Versículo 9 al 12, dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, de Números 35, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Hasta ahí. El interés de Dios por cada uno es expresado en que las ciudades de refugio son un tipo de Jesús. Las ciudades de refugio son un tipo, una simbología de Cristo. Realmente. Y entonces Dios tiene interés por el pecador. Dios tiene interés por aquel que la riega. Dios tiene interés por aquel que inclusive sin intención ha llegado a pecar. Y ese interés de Dios. Ya no estamos en el Antiguo Testamento y no hay ciudades de refugio así. Pero ese interés de Dios en nosotros es manifestado a través de Cristo. Esas ciudades de refugio son un tipo de Jesús. Jesús es nuestro refugio dado por Dios para aquellos que somos pecadores. Cada familia, por cierto, cada familia en Israel tenía un redentor y tenía un vengador, que usualmente era el mismo, muchas veces. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando la historia de Ruth y Noemí, ¿te acuerdas? Que perdieron todo y entonces hasta sus esposos y regresaron a la tierra de Israel. Y como no tenían esposo, no podían reclamar la tierra que le tocaba a sus esposos y eso. Y entonces fueron con un hombre llamado Boaz, porque él era el redentor de la familia.
Y también seguramente era el vengador de la familia. No el vengador como la televisión. No, sino el vengador realmente. Alguien que en hebreo es la palabra Goel. Y entonces el vengador, el que podía ir y pedir justicia y exigir justicia por causa de los necesitados, o por causa de los que no podían ir, o por causa de los que no tenían recursos para ir. Entonces cada familia podía identificar un redentor. Y entonces si alguien, por ejemplo, vamos a suponer que todos aquí somos una familia, ¿no? De sangre. Y entonces todos tenemos, alrededor de aquí tenemos tierras. Y entonces sale un hermano por allí y dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo sostener mi casa, no puedo sostener mi tierra. Y entonces lo que hacía esa persona, se paraba en medio de la asamblea o de la familia y decía, yo ya no puedo sostener mi familia, ni mis tierras, ni eso. ¿Alguien de mi familia quiere comprar mi tierra? Y entonces el redentor, el que tenía a veces más lana, o el que tenía más posibilidades, decía, yo te la compro. Somos primos hermanos, primos segundos, primos terceros. Es preferible que quede entre familia a que alguien más venga y se la lleve. Y entonces siempre había un redentor y también usualmente un vengador. Es decir, alguien con disposición y recursos para traer justicia a la familia y asegurar la heredad de la familia. Porque cada año de jubileo, cada 50 años, la heredad, aunque se vendía, si tú te acuerdas, se regresaba a la familia. Y si no había nadie en la familia quien pudiera tomarla, entonces se nombraba un redentor de la familia. Y entonces, bueno, les tocan 10 partes, ¿no? Pero no hay 10, nomás hay 2. Entonces yo voy a tomar esa parte para que siga esa heredad dentro de la familia. ¿Sí me estoy explicando? Había siempre un redentor y un vengador. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Hebreos 2:15. Hebreos 2:15 dice así. Bueno, te leo desde el 11, perdón. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está hablando aquí de Jesús. No se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, es Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuál es la característica de Dios, de Jesús aquí para nosotros? Es nuestro redentor, es nuestro vengador. ¿Sí lo identificas? Es el que nos trae justicia. Dice, tú me los has dado como hermanos, me los has dado como hijos, y entonces yo los he tomado para mí, y yo los he agarrado para mí, y yo los he librado de la muerte. ¿Qué es realmente lo que nos ha quitado la vida y nos ha quitado la esperanza? El pecado en nuestra vida. Y dice, y librar por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte y del pecado sobre nuestras vidas. Entonces Jesús es nuestro redentor y Jesús es nuestro vengador al mismo tiempo, porque trae justicia. Jesús es mi redentor, y qué chido está eso, ¿no? Jesús es mi vengador. Ok, ya sé en quién confiar, ¿no? No en los vengadores, en mi vengador. Jesús, el que venga a mi vida, ese Goel en hebreo, ese que trae justicia a mi vida, ese que procura la justicia para los de su familia. Todo está chido cuando yo soy el defendido. Pero ¿qué pasa cuando hay que defender lo indefendible? En otras palabras, ¿qué pasa cuando realmente yo soy culpable? ¿Qué pasa cuando yo soy realmente culpable y no me pueden defender? ¿Qué pasa cuando yo tomo el papel de ese homicida que está huyendo y que lo hizo con alevosía y ventaja? ¿Qué pasa en mi vida? Entonces viene el redentor, y ya no es el que me ayuda y el que me hace justicia, sino el que me va a justiciar, el que busca mi vida para tomar venganza. Ahí ya no está tan chido. Ya no nos gusta escuchar tanto eso de Jesús, pero lo es. Realmente lo es.
Jesús, Dios, su ira será manifestada. O sea, ahorita estamos hablando de misericordia y estamos hablando de perdón y de gracia, pero algún día, en algún momento, la justicia de Dios será manifestada. Y entonces tú y yo vamos a estar allí en ese papel. ¿Cómo puedes defender lo indefendible? No se puede. O sea, imagínate que te encuentran con la pistola en la mano, oliendo a pólvora todavía, y con la sangre manchada del que asesinaste. Y tú dices, yo no fui. No hay nadie 5 kilómetros a la redonda. Nadie absolutamente. Y tú dices, yo no fui. ¿Cómo puedes defender lo indefendible? No se puede. Primera de Pedro, capítulo 2. Y ahí no está tan chido porque entonces Jesús viene por ti y viene por mí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Solamente existe una salida para esto. Cuando no puedes defender lo indefendible. Cuando llega Jesús contigo y dice, a ver, vamos a hacer cuentas tú y yo. ¿Sabes qué? Todos dicen que tú eres el asesino. Y entonces tú dices, no, yo no fui con las manchas de sangre. No, yo no fui. Bueno, yo sé que tú lo hiciste. Y entonces solamente existe una salida allí. Y esa salida está en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo puedo defender lo indefendible? Bueno, busca Gálatas 3:13. Yo sé que soy culpable y tú sabes que tú también lo eres, no te hagas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y entonces, ¿cuál es la salida cuando no se puede defender lo indefendible? Bueno, la salida es cuando alguien más paga por mi delito. ¿Qué hizo Jesús? Por ti y por mí. ¿No se llevó la culpa de lo que tú y yo merecíamos? Lo hizo. Las ciudades de refugio tienen que ver con ese interés de Dios por cada uno, sabiendo que somos culpables, de darnos un refugio. Y ese refugio es en Cristo Jesús. Vete el número otra vez. Versículo 13 al 15 dice, de las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Esas ciudades de refugio estaban a medio día de viaje desde cualquier lugar del territorio hebreo. ¿Qué significa eso? Estaban al alcance de todos. Las ciudades de refugio estaban al alcance de cualquier persona, y no solamente de los israelitas, sino también del extranjero y también de los gentiles. Dice, para cualquiera que todos hicieran algo y dieran de muerte a alguien, están esas ciudades de refugio. Esas ciudades de refugio no hacían distinción entre si eres judío o si eres extranjero. Lo único que preguntaban es, ¿tú mataste? Sí, yo maté. No, tú vente, ¿no? Entonces no hacían distinción y estaban a mediodía, no en coche, a mediodía caminando desde cualquier lugar del territorio hebreo. Esto significa un acceso muy rápido a las ciudades de refugio. Y por si fuera poco, lo que acabamos de leer en Deuteronomio, los caminos debían de mantenerse en buen estado para que los que transitaran por allí no tuvieran dificultad de llegar a la ciudad de refugio. Imagínate, o sea, pecador y todavía te pavimentan el camino. Pues ¿de qué méritos gozas? Pecador y todavía te dan una coca. Pues ¿qué pues?
para muchos era injusto. Pero también, cuando juzgas, eso es injusto. Pero cuando tú eres juzgado, qué bien te cae eso. Qué bien me cae tener una ciudad de refugio. Qué bien me cae que me pongan en el camino todo aplanadito y todo así, bien bonito. Qué bonito se escucha, porque yo sé que soy culpable. Y me voy inmediatamente a la ciudad de refugio. Isaías capítulo 57, versículo 14. Isaías 57, 14 dice: y dirá, allanad, o sea, aplanad, allanad, allanad, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Para qué? Para que la gente pudiera llegar a la ciudad de refugio. Para que la gente pudiera ir y encontrar nuevamente una relación con Dios. Porque los que estaban allí viviendo, que eran los levitas, debían de ser una influencia para esos asesinos, para esos homicidas. Debían de ser una influencia para ellos. ¿Sabes qué? Ponte a cuentas, carnal. Porque viene el vengador por ti. El vengador de la familia va a venir por ti. Y ponte a cuentas. Yo no sé si eres culpable o no, pero ponte a cuentas desde ahorita. Si te tienen que cortar la cholla, pues ya te fuiste bien confesado. El asunto es que tienes que ponerte a cuentas con Dios. Esa es la chamba de los levitas. Busca ahora Romanos capítulo 10, versículo 10. Y por eso dice: allanad, aplanad el camino. O sea, no se le impidas a mi pueblo. No le pongas trabas ni obstáculos. Romanos 10, 10. Romanos 10, 10. ¿Lo tienes? Romanos 10, 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pues no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí no habla acerca de extranjeros o de judíos, específicamente dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y las ciudades de refugio estaban abiertas. Las puertas tenían que estar abiertas 24 horas. Los caminos tenían que ser allanados, planitos, para que la gente pudiera tener un libre acceso hacia ese lugar. Esto significa que Jesús puede ser alcanzado por todos. Jesús es accesible a todos. No importa quién seas, no importa lo que pase, Jesús es accesible para todos los que quieran creer en Él. Ciudades de refugio. Versículo 16 a 23 de Números dice: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pudiera dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, y él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal. Allí podemos ver una bendición de Dios para el que había cometido ese pecado, había cometido ese error. Estamos hablando de que las ciudades de refugio es un tipo de Jesús, en donde Jesús es mi redentor, pero también Jesús es mi vengador, de un lado y del otro. En donde Jesús es mi refugio, en donde Jesús es accesible, con las puertas abiertas, con los caminos allanados, en donde Jesús no hace excepción de personas, en donde todos pueden recibir refugio en Cristo. No hay pecado tan grande que no se pueda perdonar por Jesús. Y entonces dice: si le tiraste una piedra, ok. Si le tiraste un palo, sas. Si le tiraste un fierro, sas. Si le tiraste una piedra sin querer, sas. Y aún también, fíjate, y aún también si lo empujaste porque era tu enemigo, o si te caía gordo, también era una ciudad de refugio.
Nadie quedaba excluido. Nadie, absolutamente. Isaías capítulo 55, versículo 1 dice así. Isaías 55, 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos, dice. A todos los que quieren ir, entonces yo puedo ir. Y versículo 6, 55, 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No hay pecado tan grande que él no pueda perdonar. Pero existe algo de lo cual Dios no nos puede librar, y eso es rechazarlo. En Juan capítulo 3, versículo 17 al 21, dice que la condenación no vino al mundo, o más bien Jesús no vino para condenar al mundo, sino que el mundo se condena solito. Y dice: ¿por qué el mundo se condena solo? Cuando rechaza a Cristo y cuando rechaza que sus obras sean sacadas a la luz. Cada uno de nosotros sabe realmente lo que hizo, ¿o no? Tú sabes lo que hiciste. Cada uno sabe realmente lo que hizo. Y de ninguna manera desconocemos el pago por nuestros hechos. La paga del pecado es muerte. De verdad, yo no desconozco el pago por lo que hice. Y creo que tú tampoco lo desconoces. No desconocemos el pago por nuestros hechos, pero aún así Dios establece la oportunidad para buscarlo, encontrarlo, hallar a Dios, hallar su rostro y clamar por misericordia. Aún así, las puertas están abiertas de par en par para que el pecador, si lo hizo intencional o lo hizo sin intención, de todos modos las puertas estaban abiertas para cualquier pecador, para el homicida. Versículo 24 y 25 de Números. Y dice: entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Todo pecador u homicida merece un justo juicio. Si lo hizo con alevosía y ventaja, o si lo hizo sin querer queriendo, merece un juicio en donde se establece su culpabilidad o se establece su inocencia. Y aquí te digo algo: todo homicidio es matar, ¿estamos de acuerdo? Pero no todo matar es homicidio. Porque entonces alguien pudiera decir: bueno, la verdad es que yo tiré una piedra porque había un gato allí que siempre viene y empieza a escarbar en mis flores, esas flores gardenias, esas orquídeas que yo planté, y viene y escarba y se hace ahí del 2 el gato, y ese gato me cae bien gordo, lo quiero espantar, y le aviento un ladrillo, y le aviento, y como tengo harto tino de apache, no le atiné, y el gato se fue, y entonces se fue el ladrillo para el otro lado, y le cayó en la cholla a mi vecino, y paz. No gustan los gatos. Y entonces, imagínate a alguien así: Señor, es que yo, la verdad, yo le aventé el ladrillo al gato. Yo no se lo aventé a don Pepe. Yo se lo aventé al gato, Señor, por favor. Y entonces, todos, fuera inocente o fuera culpable, debían de tener un juicio. Lo más justo para ellos era juicio. ¿Y quién hacía valer la justicia? Bueno, lo hacían valer los levitas, porque sabían la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque entre ellos estaban los sacerdotes. Lo hacía valer la congregación, dice aquí, y la congregación juzgará. Y cuando vemos en Deuteronomio 19, 11, dice: y los ancianos darán juicio al culpable, al que encontraban. Es que sí, tú lo aventaste, tú le aventaste el ladrillo, la neta, sí, yo te vi. Estás todo manchado de sangre, yo te vi, tú eres culpable. Vamos a ver la siguiente semana cómo se declaraba a alguien culpable o se declaraba inocente. Tú fuiste culpable. Entonces, ¿qué era lo que hacían con ese culpable? Lo enviaban a juicio. ¿Y cuál era el juicio? Le decían:
de la ciudad para afuera, arréglate con tu vengador, el vengador de la familia, ¿no? Y venía el vengador de la familia y decía, ojo por ojo y diente por diente. Y si era culpable ese cuate y el vengador lo mataba, entonces nadie le hacía nada a ese vengador, porque entonces la ley le permitía cobrarse, la ley lo permitía morir, le permitía matar, y no era homicida. Pero si por el contrario había alguien que era inocente, es que yo le aventé la risa, yo no sé, yo no tengo la culpa, yo no soy homicida, lo maté sin querer queriendo. Si había alguien inocente, entonces a ese inocente, cuando lo declaraban, vamos a decir inocente, no culpable de homicidio, sí lo mataste pero no eres culpable de homicidio, lo dejaban vivir allí en la ciudad de refugio toda su vida. Ese hombre tenía que traerse a toda su familia a vivir a la ciudad de refugio. No podía salir de los confines de la ciudad. Y entonces allí en la ciudad de refugio tenía que vivir hasta que el sumo sacerdote se muriera. Cuando el sumo sacerdote moría, entonces todo era perdonado. Y entonces ese hombre, el homicida, el que había sido declarado inocente, podía ya salir del arraigo domiciliario, por así decirlo. Pero si estaba vivo el sumo sacerdote, ese homicida inocente no podía salir del límite de la ciudad. O sea, la ciudad, 3000 codos, la ciudad alrededor era su refugio, era su protección. Y si lo encontraban afuera, el vengador lo mataba, no había culpa que perseguir, no había delito que perseguir. Ahora, me puse a pensar algo. ¿Ya te aburriste? No. Bueno, me puse a pensar algo. Está chido cuando Jesús es mi redentor y cuando es mi vengador, ¿verdad? Señor, tú eres mi vengador, Señor, tú me vas a ayudar, hazme justicia. Está chido eso. Lo que no está chido es cuando vienen por ti, cuando tú sabes que la regaste, y cuando el vengador que va a hacer justicia, el justo, viene a cortarte la cabeza. Ahí no está chido, porque entonces todos huimos. Ahora, lo que me surgió una pregunta. Yo, Alejandro Servín, ¿para qué quiero yo un juicio? ¿Para qué quiero que me juzguen si sé realmente que yo soy culpable? ¿Para qué le hago gastar dinero al que viene? ¿Para qué los junto en una junta? ¿Para qué? ¿Para dar pretextos? Para decir, no, es que pues así solo se disparó, no, es que pues para el señor, ¿para qué se pone allí? Yo estaba aventando ladrillos a los gatos, ¿es su culpa? ¿Yo qué? ¿Para qué? Para dar pretextos. 2 Corintios 5:10, te lo leo, bueno, más bien te lo digo. Dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo para dar cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Y la verdad, la neta, yo no quiero ir, porque yo sé que soy culpable. Y tú sabes lo que hiciste. Y la neta, tú sabes que eres culpable. O tú puedes decir, no, yo no. No, es que a mí nadie me dijo, no, es que yo no. Tú puedes decir eso, yo no puedo decirlo. Versículo 26 al 28, para acabar. Entonces los que decidían eran los levitas, los ancianos y la congregación entera. Versículo 26. Mas si el homicida, o sea, el que fuere declarado inocente, homicida inocente, saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Recordemos que las ciudades de refugio son un tipo de Jesús y nos hablan de Jesús. Y sigue la pregunta, ¿para qué quiero yo un juicio si sé que soy culpable? Bueno, de entrada, ¿no? ¿Para qué gastas si ya sabes que yo la regué? O sea, mira, ya, échale. Mira, aquí córtale la cabeza. Yo sé que la regué. Nadie podía estar fuera de la ciudad si había sido declarado inocente, aunque homicida, o mató.
Nadie podía estar fuera de la ciudad de refugio. El culpable no tenía esperanza de salvar su vida fuera de la ciudad de refugio. Y eso nos habla acerca de Jesús. Fuera de Cristo no hay vida. Jesús es el único camino a la vida. ¿Qué dice Juan capítulo 15? Ese sí, búscalo. Juan capítulo 15, versículo 4. Juan 15, 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permaneciera en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. El que se salía de la ciudad de refugio, se lo escabechaban, le daban chicharrón. El que se salía de la ciudad de refugio, lo mataban, y nadie era culpable de nada. Fuera de Jesús no hay vida. Jesús es el único camino a la vida. Jesús dice, permanezcan en mí. ¿Para qué te andas saliendo? Y muchos de nosotros cristianos andamos jugando a salirnos de la ciudad de refugio. Tú sabes que eres culpable, tú sabes que vienen por tu vida, y andamos jugando a andar en los límites de la ciudad de refugio. Que no me vean, que no me vean, que no me van a ver. No, que no me va a ver el pastor. Y a ver, vamos a... No me va a ver nadie. Y entonces ahí vas, ¿no? Tantito nomás. Ya. Vamos a ver qué se siente ser un pecador. Vamos, tantito nomás, ya. Y le volvemos a la ciudad de refugio. Pero el día que te descuides, si el vengador te ve, entonces no hay culpa. Sobre advertencia, no hay engaño. Y como decíamos de chiquito, chipote con sangre, sea chico, sea grande, yo no tengo papelito para limpiar la sangre. Tú te metiste en ese rollo, tú te saliste de la ciudad de refugio, es tu responsabilidad. Fuera de Jesús no hay vida. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice Cristo, para que tengas fruto. El homicida era perdonado de su delito hasta que muriera el sumo sacerdote. O sea, podía quedarse ahí 50 años o podía quedarse uno, hasta que muriera el sumo sacerdote. Y cuando muriera el sumo sacerdote, entonces ese homicida inocente era perdonado. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Y Jesús, nuestro sumo sacerdote, murió. Y por causa de haber muerto, la plena libertad viene a nosotros allí en la cruz. Cuando Jesús dice es consumado, Jesús murió por nosotros y murió por nuestros pecados. Y dice, este cuate es tan culpable. Que la única forma de que le perdonen la vida es yo muriendo por él. Y si en algún momento alguien pudiera decir, soy inocente, yo no sabía, entonces yo, dice, sumo sacerdote, tengo que morir para que entonces él pueda ser perdonado. Y la plena libertad está dada a nosotros a través de la muerte de Jesús. Las ciudades solo ayudaban al inocente. Las ciudades solamente estaban abiertas para que el inocente viviera allí. El que era homicida y lo había hecho con alevosía y ventaja, lo echaban fuera de la ciudad. Cuando ya le daban un juicio para que él se arreglara con el vengador. Las ciudades solamente podían albergar a gente inocente, aquel que mató sin querer queriendo. Pero yo no soy inocente. No lo soy. Entonces no hay ciudad de refugio para mí. Y aunque llegara a una ciudad de refugio, me echan al otro día. Porque lo hice con alevosía y ventaja. Porque yo sabía la consecuencia y aún así lo hice. Porque yo sabía que me podía enfrentar al vengador y aún así lo hice. Pensando que igual, a lo mejor se le va a olvidar. Y aún así lo hice.
entonces no hay ciudad de refugio para mí. No soy inocente. No soy, lo hice sin querer queriendo. Realmente yo lo quería. Lo hice con querer queriendo. No hay ciudad para mí. Pero quiero terminar con este pasaje de Isaías. Capítulo 53. Versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús recibió el juicio que yo merecía. Y se declaró culpable en mi lugar. Y Jesús recibió el castigo en mi lugar. Jesús recibió lo que yo merecía y lo que tú merecías. Y por eso estamos aquí, para darle gloria a Dios. Oramos. Señor, realmente, Dios, no hay excusa para mí. No hay excusa, Señor, porque lo hice a sabiendas. No hay excusa, Señor, porque yo sabía lo que iba a pasar y aún así lo hice. Yo fui el que clavó tus manos en la cruz. Yo fui, Señor, el que puso las espinas en tu cara, en tu cabeza. Yo fui el que te abofeteé, Señor, teniendo tú el manto sobre tu rostro. Yo fui el que te apedreó, Señor. Soy culpable y no tengo salida. Por eso quiero depender de ti. Porque la única salida, Señor, está en ti. Porque eres el único camino y la única verdad y la única vida, Señor, que yo conozco. El único sustituto, Señor, para mi culpabilidad y mi rebeldía. Eres tú y solamente tú. Y hoy solamente te puedo darte gracias. Gracias por la cruz, oh Dios. El
precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz. Gracias porque te declaraste culpable por causa mía, siendo yo rebelde y culpable. Nunca voy a poder pagar eso. Nunca voy a poder hacer eso, Señor. Pero hoy solamente te doy gracias. Te doy gracias, Jesús. Gracias por morir por cada uno de los que hoy estamos aquí. Gracias, Dios, por darnos una esperanza cuando no la teníamos. Cuando lo único que nos esperaba era muerte, tú nos has regalado vida. Bendecimos tu nombre y te damos a ti la gloria, Padre. Gracias por este día, por la vida de mis hermanos, y gracias porque nos das la oportunidad de seguir estando juntos, buscando tu rostro. Bendícelos, Señor, y llévalos de tu mano siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, te sostenga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Un abrazo para todos. Nos vemos.